Hoy voy a comentaros, reflexionar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Me ha venido la idea de hablar sobre lo que es la cruz y el yugo. Son dos imágenes muy potentes que Jesús utilizó y que tienen enorme importancia y que más o menos a veces se suelen confundir. Veremos que, sin embargo, son cosas, sí es verdad que hay puntos de coincidencia, pero son cosas muy, muy diferentes. La siguiente, no sé si... Aquí hay mucho abrazo, pero me dejas aquí. Este es el texto, Mateo 11, del 28 al 30. Está Jesús enseñando, es un texto muy conocido, y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un texto en el que Jesús le dice, no lo ordena, pero sí que dice a sus discípulos que deben de llevar el yugo de Jesús. ¿Y qué es el yugo de Jesús? El yugo en sí, sabéis que, si quieres poner la siguiente, el yugo en sí es un instrumento que se pone para que normalmente dos bueyes vayan trabajando juntos, se les unce y unen su fuerza y se pone un arado y van tirando el arado, y eso hace que vayan surcando el campo. El ejemplo que pone Jesús además es muy, muy gráfico, porque siempre son dos bueyes y ponen un buey experimentado, un buey que sabe cómo trabajar, es decir, que va al paso, va haciendo fuerza, va en la dirección que le dice el boyero, está bien dicho, ¿no? Boyero, que lo guía, y el otro va al lado acompañándole y aprendiendo. Entonces lo que Jesús está diciendo es decir, estoy en una de las partes del yugo, pero llevadlo conmigo. ¿Y qué sentido tiene el yugo? O sea, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida real? Porque dicho así, nosotros no vamos a arar ningún campo, por lo menos la mayoría de nosotros, pero el yugo siempre tiene que ver con trabajo, con esfuerzo. El primero es hay un yugo en el mundo. El mundo, al decir el mundo, me refiero al mundo en general, el mundo sin Dios, y cuando nos unimos, trabajamos para el mundo, si es el mundo el que dirige nuestra vida, el que va a nuestro lado, el mundo sabe lo que quiere. ¿Y el mundo qué quiere? Pues quiere cosas absolutamente superficiales. Es una droga, la más moderna es el smartphone. Si te unes al yugo del smartphone, vas a estar enganchado a ese yugo, y ese te va a llevar a acostarte tarde, a desgastarte, a olvidarte del mundo que te rodea, a ser un irresponsable muchas veces, a no relacionarte con la gente. Y hay otros yugos peores, puede ser la droga, puede ser el afán de medio del dinero, en fin, muchas cosas y es un yugo que hay. Pero hay también un yugo que es un yugo religioso y espiritual. En Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto es un discurso que hace Pedro, y le dice: queréis poner un yugo religioso a la gente. En lugar del yugo de Jesús, un yugo religioso. ¿Qué es el yugo religioso? Una serie de normas, de obligaciones, y si tú cumples con esas normas, te va a llevar en dirección a Dios. Mentira, eso no te lleva en dirección a Dios. Te lleva a cumplir con una religión, con unas normas que son tan vacías como lo que te ofrece el mundo. Porque da una apariencia de religiosidad, pero en el fondo estás absolutamente vacío, tan vacío como la gente que no tiene a Dios. Y dice Jesús que Él tiene un yugo, Él también tiene un yugo. Ya digo, el yugo de Jesús es un yugo positivo. Muchas veces vemos el yugo como algo que nos carga, y no, el yugo de Jesús es todo lo contrario. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad en la libertad que Cristo nos hizo libres. El yugo de Jesús nos hace libres. Parece que estamos sujetos a un yugo, pero estamos siendo libres.
Es algo parecido a un tren. Un tren, ¿cuánto es libre? Cuando le lanzas campo a través, así en mitad del campo, si tiras el tren en mitad del campo se hunde a la primera vuelta de rueda. El tren es libre cuando entra en los raíles que le llevan al destino que tiene que tener. Y Jesús nos hace libres para llegar al destino para el que hemos sido creados. Nosotros no sabemos quizás cuál es ese destino, pero Dios sí sabe cuál es. Dios sabe dónde nos está llevando. El buey que nos acompaña, la fuerza que nos acompaña es Jesús mismo, que Él sabe dónde nos lleva. Nosotros quizás no sepamos, pero Él sabe dónde nos está guiando. Él sabe dónde estamos ganando para que eso sea fructífero. Y esa libertad es la libertad auténtica, no la libertad de la anarquía de hacer lo que queramos. Os pongo otro ejemplo, como un pájaro dice, soy libre, empieza a dar saltitos por el campo, ¿no? Es un pájaro libre, pero no, está atado ahí al suelo, es una triste vida de pájaro que no hace más que saltar en mitad del campo cuando tiene alas. ¿Y cuándo es libre el pájaro? Cuando vuela, pero para volar, ¿qué hace? Tiene que mover sus alas, tiene que seguir las corrientes del viento, como no es que sea libre, es que utiliza las leyes de aerodinámica, igual que Jesús nos dice que utilicemos las leyes espirituales que son su yugo. Es decir, el yugo de Dios es libertad, pero es libertad entrando en la dirección en la que Dios nos quiere llevar. Por eso la vida cristiana no es una vida de anarquía, no es decir, yo hago lo que me dé la gana. No, es la libertad de entrar en la dimensión del Espíritu, y eso nos va a llevar donde tenemos que llegar. Hay un ejemplo práctico que es el yugo del matrimonio. Algunos también lo ven como negativo, pero es todo lo contrario. Y fijaos en el texto de 2 Corintios 6:14, dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está diciendo, habla del matrimonio. El matrimonio es la unión más estrecha que puede haber entre dos personas. Una unión completa, una unión no solo física, sino también afectiva, de futuro, de proyección, de vida en una dirección. Y él dice, no, es un yugo. ¿Por qué? Porque estás unido a otra persona con la que estás intentando crear una vida, estás arando un campo que vas a sembrar, que quieres construir. Dice, si te unes con alguien que no tiene el mismo propósito que tú, eso va a ser una locura. Tú tiras para un lado y el surco va para acá, después tiras para el otro, va para allá. Lo que vas a quedar no es un campo de labranza y a recoger un fruto. Vas a crear un destrozo en la vida. Esto pasa muchas veces, incluso hablando fuera ya de la vida espiritual de Jesús en los matrimonios. Hay uno que quiere el dinero y la otra quiere no sé qué. Y yo quiero tal y yo quiero lo otro. Y al final se pelean por es un destrozo. Tiene que haber una armonía, tiene que haber una colaboración. Y dice que en Jesús, en Cristo, en esa visión de Dios, es donde el matrimonio adquiere la perfecta coordinación para llegar también al matrimonio donde tiene que llegar. Pero siguiente, sí. Y aquí llegamos al yugo con la cruz, porque a veces se confunde, ¿no? Parece que llevar el yugo es llevar la cruz, pero es muy distinto. El yugo es para trabajar, el yugo es para crear un propósito, para tener una meta, es una misión que tienes que cumplir. La cruz es un instrumento de tortura y de muerte, es decir, no tienen nada que ver. Las dos son de madera, lo único que coincide. ¿Dónde habla Jesús de la cruz? También hablando a sus discípulos. En Lucas 9, 22-24, dijo Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús llevó toda su vida el yugo del Padre, el yugo. Él trabajó, Él predicó, Él sanó, Él hizo milagros, Él enseñó, Él amó, Él se entregó, Él se enfrentó a la mentira, a la injusticia. Eso fue su yugo. Él trabajó con el Padre en ese sentido. Y ahí tenemos la vida de Jesús, que hasta la gente que no cree en Jesús le cita continuamente, sus parábolas, sus enseñanzas,
dejó un huerto precioso sembrado. Pero aquí esto no es el yugo, esto es la cruz. Jesús se va a enfrentar a la cruz, se va a enfrentar a la muerte, a la tortura, al que sacaba su vida por completo, al aparente fracaso. Y le dice a los discípulos: vosotros tenéis que coger también vuestra cruz cada día. ¿Y cuál es nuestra cruz? ¿Tú sabes cuál es tu cruz? Que no me diga el marido a la mujer, o el mujer al marido, porque entonces estamos mal. Ni la suegra tampoco, no. Aquí no hay nuestra cruz. En Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Esto es una carta de Pablo a Timoteo en la que le está hablando de los cristianos que eran esclavos. Y fijaos qué cosa más fuerte le dice. Le dice: amad y respetad a vuestros amos como esclavos, servidles para que no estorbéis el arado, el yugo que Dios ha puesto, que es llevar el mensaje del Evangelio. Dicho sea paréntesis, era imposible cambiar la esclavitud en aquel momento. O sea, hubiera sido meterse en una pelea y una guerra que hubiera destrozado lo que era la predicación del Evangelio. Lo que introduce Pablo en esta carta y después también en otras, que dice a los amos cristianos que tenían esclavos, no le dice liberarlos a todos, sino que le dice tratarlos como a vuestros hermanos. Y eso era revolucionario en aquella época, totalmente revolucionario. Es decir, que es tu esclavo, vale, es tu esclavo, pero es tu hermano también. Y como tal, debes de tratarlo. Ojalá que eso lo aplicaran hoy en día a todos los jefes, a todos los empleados. De hecho, ese mensaje fue lo que consiguió que, pasado muchos siglos, los primeros movimientos anti-esclavitud lo llevaron cristianos evangélicos, lo llevaron cristianos. Abraham Lincoln, uno de ellos que conoceréis, Whitefield, en fin, hay muchos nombres, ¿no? En España hubo un obispo de la iglesia anglicana que era Cabrera, ¿no? Me parece Cabrera, que también luchó contra la esclavitud. O sea que esto llegó a producirse a nivel legal, pero en aquel momento era imposible. Entonces, pero fijaos qué fuerte le dice, para que podáis arar, llevar el yugo de Jesús y que eso produzca fruto, tenéis que coger la cruz de amar a aquel que es vuestro amo, que igual es un buen amo o igual es un mal amo. Eso es una cruz. Esa es la cruz. La cruz es algo que jamás aceptaríamos porque nos mata algo de nuestro yo que nos es muy querido. Y son cosas que incluso no podemos entender. Yo no creo que en aquel momento aquel esclavo entendiera por qué le decía que tenía que amar a su amo. Probablemente no lo entendiera, pero era lo que Dios le estaba diciendo. Y a veces Dios nos dice que hagamos cosas que no entendemos, que nos rebelamos contra ella, que nos molesta profundamente, que rechazamos, que nos parece injusto, pero que Dios dice que la cojamos, porque es nuestra cruz. Son cosas que ocurren que nos duelen profundamente. Hace unos días murió un pastor, muy amigo nuestro, de Dani Sonia de Asumío, Josué, no sé si lo conocéis, bueno, muchos de aquí lo conocéis, muy querido, un muy buen hombre, con una obra social inmensa, murió de un infarto con 62 años. Yo no entiendo al Señor, a mí me ha dolido mucho. Cuesta asimilarlo. Tanta gente mala que vive, yo no digo que los mate, pero si vas a elegir, elige a otro, ¿no? O sea que, ¿y por qué? Pues no lo entiendo. Pero son situaciones en las que llegan a nuestra vida y o peleamos contra ellas o cogemos la cruz y la abrazamos. Yo os he contado muchas veces del hospital cómo se me abrió la puerta, entré, pues yo hubo un momento de hablar con mi familia estos días, un momento de vida de todas formas, con lo bonito que hay, un momento que una situación horrible, parecido ahora a la pandemia del COVID, no tanto, pero parecido, ¿no? La gente desatada, los pasillos llenos de gente, todo el mundo enfadado, todo gritos, todo presiones, situaciones angustiosas, problemas por todas partes, más el trabajo en sí que ya es duro, más no dormir, etcétera. Y un momento que me rebelé contra Dios, digo, estoy harto. Y hubo un día que exploté, traté mal a todo el mundo que encontraba, o sea, cortaba cabezas por un lado y por otro, o sea que fue, y de repente me paré y me digo, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? Y abracé esa cruz.
Y me di cuenta de que sí, que era duro, pero que era la oportunidad que Dios me había dado, que era el trabajo con el que yo daba de comer a mi familia, que era un puesto que Dios me había conseguido de una forma milagrosa, y lo abracé, y en ese abrazarlo cambió todo. No cambió nada de fuera, no, pero cambié yo. Yo cogí la cruz. Y muchas veces Dios quiere que eso, cojamos las circunstancias no peleándonos contra ellas para cambiarlas cuando no podemos cambiarlas, sino para que las circunstancias nos cambien a nosotros. Y entendamos y confiemos en que Dios está detrás. Coger la cruz. Jesús, cuando entendió que era el momento de esa cruz, por un lado hubo un momento que él dice que cuando fue a Jerusalén, que sabía que iba a morir, dice, endureció su rostro, o sea, se tuvo que hacer fuerte. O sea, cuando llega a la cruz no es un momento de, ay, pobrecito, no, es un acto de valor, es decir, voy a por ello, lo cojo, o sea, lo acepto y voy a por ello. Es duro, pero voy a por ello. Y eso, pero cuando se acerca el momento, la decisión se tambalea muchas veces. Y en Lucas 22, 41, 43, dice, está Jesús en el huerto de Getsemaní, justo antes de que lo detuvieran, dice, puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esta es la cruz. Primero, estás solo. Nadie te puede ayudar cuando estás cogiendo la cruz. Nadie te puede acompañar. Nadie te puede entender. Nadie te va a sustentar. Estás solo delante de Dios y delante de la cruz. Lo segundo, Jesús estaba de rodillas. La cruz nos pone de rodillas. La cruz nos reduce a nuestra humanidad, reconociendo que dependemos total y absolutamente de Dios. Que es imposible que demos un paso con esa cruz si Dios no nos asiste. Y la tercera, él abrazó la voluntad de Dios. Dice, yo no quiero, pero que se cumpla. Lo acepto, voy a por ello, me decido. Y dice que ahí mandó un ángel, porque necesitamos que Dios mande ángeles para fortalecernos. Y hay muchas veces hay personas alrededor, para eso está la iglesia, para eso están los hermanos, para eso está la familia, que sí, que en ese momento también Dios envía para que nos eche esa gota de ánimo que necesitamos. La siguiente. Madre mía, este hombre me lee la mente. Diferencia entre el yugo y la cruz. Primero, es su yugo. Él dice, coged mi yugo. O sea, no dice coged vuestro yugo, es coged el yugo de Dios. ¿A quién servimos? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién vivimos? En todas las áreas de nuestra vida. O para nosotros, o para Dios, o para otra gente. Podría ser peor todavía. Escoger el yugo de Dios. Si tú trabajas en tu empresa solo para ti, ese no es el yugo de Jesús. Y tu empresa no es el yugo no es la empresa de Dios. Ahora, si coges el yugo de Dios y Dios te da una empresa, y esa empresa es donde Dios quiere que esté, esa es la empresa de Dios y el yugo de Dios para ti, para que ahí sirvas y ahí trabajes. Y normalmente cuando cogemos el yugo de Dios, el yugo también cuesta, el yugo hay que tirar, hay que sudar, hace calor, en fin, pero el yugo es gratificante. Yo cuando servimos al Señor, el Señor nos gratifica. El Señor pasamos momentos difíciles, pero también hay un fruto, hay un resultado. Pasa el tiempo y vemos que el campo se ara, que se siembra, que florece, que hay un resultado que sirve no solo para ti, para otros. El yugo es edificante, es un trabajo de servicio al Señor. Pero a veces, junto al yugo, como hemos visto con Jesús, llega la cruz. Y la gran diferencia, fíjate, es que el yugo es de Jesús, pero dice la cruz es nuestra. O sea, no es la cruz de Jesús. A veces se confunde, sobre todo el mundo católico. Estoy sufriendo para que mi hijo se sane. Mentira, tu hijo no se va a sanar porque tú sufras. Es una tontería. O sea, vas a sufrir tú y va a sufrir tu hijo. El que sufrió por tu hijo es Jesús. Es el único que puede llevar ese sufrimiento. Es nuestra cruz. Es la cruz que tenemos que coger nosotros. Es la cruz que tenemos que llevar. Y esa cruz, fijaos que en el caso de Jesús, la cruz sacó lo mejor, vamos, en el sentido que puso en realce lo que Jesús era. Un Jesús maravilloso, un Jesús de amor, un Jesús que moría por cada uno de nosotros.
que derramó su sangre porque era la única forma de perdonar nuestros pecados. Un Jesús que sabía que en esa muerte iba a haber resurrección. Tenía confianza en el Padre a pesar de su humillación, de su dolor y su destrucción física que estaba sufriendo. La cruz sacó lo mejor de Jesús. La cruz saca lo peor de nosotros. Porque nos damos cuenta de quién somos. Pues todos somos muy bonitos de visita y cuando hablamos o de vacaciones hemos sido maravillosos todos, lo hemos pasado muy bien, comiendo juntos y paseando y tal, pero no siempre somos eso. Hay partes nuestras que conocemos cuando llega la cruz y cuando sale es cuando tenemos que decir a Jesús, acaba con él que eres tú mismo, acaba con él, termina. Y ahí es donde el Señor, como dice en el Antiguo Testamento, mete en el horno la escoria para que la escoria desaparezca y quede el oro, que es lo único que de verdad tiene valor. Coincidencia. La siguiente, la vez te he engañado, Carlos. Coincidencia, la primera, en los dos casos es nuestra decisión. Dios nunca te va a obligar ni a coger el yugo ni a coger la cruz. Él te dice que lo hagas, pero la decisión es tuya. De hecho, entre los discípulos hubo uno que todos conocemos, que se llamaba Judas, espero no hacer spoiler con eso, y que no cogió nada, ni el yugo, al revés, sacaba dinero de la cesta, ¿no? Es nuestra decisión. Y la segunda coincidencia es que en los dos casos, en el yugo y en la cruz, Jesús está con nosotros. Fijaos. Y si no cogemos el yugo y no cogemos la cruz, no es que Jesús no esté con nosotros, es que nosotros no estamos con Jesús. La gran diferencia. Ahora, aunque Jesús esté con nosotros, hay un matiz importante. En el yugo, Jesús va a nuestro lado guiándonos, llevándonos, empujándonos, dándonos la dirección, dándonos fuerza para que continuemos aprendiendo nosotros. En la cruz no va a nuestro lado. En la cruz, ¿dónde va Jesús? Delante. Dice, sígueme, coge la cruz y sígueme. No dice, vete a mi lado, sígueme. ¿Por qué? Porque la cruz de Jesús es la que abre el camino para que podamos seguirle. En Hebreos 10, 19 al 21, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su propia carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesús abrió el camino para tener la relación directa con Dios, no un día, no un momento, sino en cada día de nuestra vida. Y cuando seguimos a Jesús, el que lleva la cruz de verdad es Él. Además, la cruz de Él tampoco es su cruz, era la cruz que nosotros deberíamos llevar. Esa sí que es la cruz pesada y que nosotros jamás hubiéramos podido llevarla. Ninguno de nosotros hubiera podido llevar la cruz que nosotros merecemos por nuestros pecados, por nuestra irresponsabilidad, egoísmo, indiferencia, añade todo lo que quiera. Cada cual de nosotros sabemos muy bien cosas de nuestra vida. Esa cruz no podemos llevarla nosotros. Esa cruz la lleva Jesús, la llevó Jesús y abrió el camino para que podamos seguirle con una crucecita, que es la crucecita que llevamos nosotros, que nos pesa, que nos duele, que nos mata, pero es una crucecita. No es una gran cosa. Es la crucecita que Dios sabe que podemos llevar para que podamos seguirle a Él. La siguiente ya. Así que el mensaje es que no es que seas un follower de Jesús, porque eso le das un like, ¿verdad? Levantas la mano y ya soy cristiano. No, eso lo hace cualquiera. Es que sigas a Jesús, que le sirvas, que cojas su yugo y que cojas tu cruz cada día para seguirle allá donde estés, en cualquier sitio, allí donde estés viviendo. Y con esto termino, que el Señor de verdad nos ayude a llevarlo a la práctica en cada una de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Amén.